organizador del presente taller con miras a la PC1 del curso de Ingeniería Sismo Resistente. Eh, Siguiente, por favor, Leonardo. A continuación, les leeré unas normas de convivencia que se tendrán que respetar a lo largo de toda la reunión. El primero, recordar que el taller es elaborado por estudiantes de la familia estructural CIUPC. Somos, al igual que ustedes, alumnos o exalumnos de la carrera y de la universidad, por lo que nosotros no brindamos fijas, sino que tratamos de retroalimentarlos con nuestro apoyo y nuestros conocimientos de exámenes pasados o solucionarios pasados. Segundo, debemos mantener el orden y respeto al ingresar a la sala al momento de activar el micrófono. En la medida posible, tratar de no activar su micrófono para nada, a menos que en la última parte se les diga si es que tienen alguna consulta para que lo representen con mayor claridad, pues darles el permiso de prender el micrófono, por favor. Tercero, ante cualquier consulta deberá solicitarlo a través de los mensajes y el encargado indicará el pase al momento que lo vea conveniente. Es justamente lo que le mencionaba, ¿no? Si tienen alguna consulta a lo largo de la explicación de algún ejercicio, lo pueden dejar en la cajita de comentarios y al momento de acabar la pregunta del desarrollo, si es que el docente no se da cuenta, yo voy a estar al tanto para poder hacértelo saber. Cuarto, ante cualquier acto de indisciplina será automáticamente retirado de la sala de reunión. Por ese lado, por favor, todos mantengamos respeto. Y por último, el taller será compartido en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube CIUPC. Como les mencionaba en el grupo donde está, he compartido el link del taller. El taller se va a compartir como máximo el día de mañana por la noche y en el mejor de los casos por la mañana. ¿Ok? Sin más dilación, siguiente, por favor, Leonardo. Sin más dilación, les presento al encargado de este taller, que es Leonardo Israel Guamán. Adelante, Leonardo, todo tuyo. Gracias, Yufor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Leonardo Guamán. Soy alumno de la carrera de Ingeniería Civil de décimo ciclo. Así que soy el encargado de realizar el taller dirigido con miras a la PC1 del curso de Sismo Resistencia. Pues, sin más preámbulos, empecemos precisamente con algunos ejercicios propuestos. Ustedes deben tener ayer una hoja con problemas propuestos. El día de hoy vamos a resolver uno de estos, o al menos como inicio este ejercicio. ¿Ya? Nos dan una estructura, una losa maciza de 20 centímetros y un piso terminado de 5 centímetros de espesor. Nos dan un valor para la sobrecarga, entiéndase carga viva. Y nos dan una expresión en la que la masa sísmica podemos expresarla como el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva. Nos piden calcular para estas condiciones el periodo y la frecuencia circular, periodo circular y frecuencia circular, no amortiguada en la dirección de análisis X con respecto a la planta que se ve en la parte izquierda, la expresión del desplazamiento, su gráfica, considerando que la estructura ha sido desplazada 4 centímetros y se deja en vibración libre con una velocidad inicial de 250 centímetros por segundo, en la misma dirección. Luego me piden que calcule las expresiones de la fuerza cortante y el momento flector en la base. Y que considerando una razón de amortiguamiento del 5%, ¿cuál es la expresión del desplazamiento? Luego me piden que calcule el número de ciclos por segundo, el número de ciclos y el desplazamiento para t igual a 1. Me muestran la planta de la edificación y una elevación típica. En este caso me dicen de que el concreto tiene resistencia a la compresión de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La estructura es de un piso con vigas a media altura. Las columnas son de 50 por 50 centímetros cuadradas. Bien, no sé si llega a verse aquí, a ver, pero casi se ve mejor. Entonces partimos con todos los datos que nos dan. Tenemos que el espesor de la losa es 20 centímetros. El peso específico de concreto armado, ya lo conocemos, es de 2.400, perdón, es de 2.4 toneladas por metro cúbico. Con esos dos datos, nada más, ya podemos calcular el peso de la losa maciza. Bien. El peso de la losa maciza, vamos a colocarlo aquí. Peso de la losa.
será pues el espesor de la losa, que va a multiplicarse con el gamma del, en este caso con el gamma del concreto. Bien. Eso nos da un resultado de, me equivoqué esto. Cuadrado. Ya nos da 0.48 toneladas fuerzas por metro cuadrado. Ese ya tenemos un dato para el peso propio de la losa. Pues, nos dicen que tenemos, unos acabados de 5 centímetros. Ahora, esto es referencial. Si tuviéramos el dato específico de un acabado, ¿no? Cuyo peso por metro cúbico o por metro cuadrado lo tenemos, se consideraría. Ahora, en la norma 020 nos recomienda que para los acabados podemos considerar pues entre 100 a 150 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, vamos a considerar para este caso que van a ser de 100, que equivale a 0.10 toneladas. ¿Ya? También podríamos haber considerado que es peso tipo concreto, entonces multiplicaríamos ese espesor por el peso específico del concreto y nos tendríamos un peso distribuido por metro cuadrado para un acabado, si fuera de concreto armado. Pero obviamente este peso de 0,100 es relativamente menor. Ahora, para la sobrecarga, nos dicen que consideremos 200 kilogramos fuerzas por metro cuadrado. Entonces, ya con todos estos datos, podemos calcular el área total de la planta. Si lo ven ahí en la figura, ustedes tienen una figura que a ejes mide 6 metros de largo y de profundidad tiene 15 metros. Entonces aquí nosotros tenemos 6 por 6, 12 metros por los 15 metros. Y eso hace un total de 180 metros cuadrados. Ya, con eso nosotros podemos ya calcular la carga muerta. La carga muerta, a nivel de peso, ¿no? Vamos a llamarlo, mejor dicho, vamos a ponerle peso muerto, ¿ya? A nivel de peso muerto, será pues el peso de nuestra losa distribuido por el área en planta. Eso es con respecto a la losa. Ahora, hay que sumarle en lo que pesan los acabados. Hay que sumarle lo que pesan los acabados, también multiplicado por el área en planta. Nos da el total de 100.4 toneladas fuerza. De la misma manera, vamos a calcular la carga viva, entiéndase la sobrecarga. Vamos a ponerle el peso vivo, que en este caso viene a ser la carga viva por el área en planta. Y eso nos da un total de 36 toneladas. Bien. Finalmente hacemos caso a la fórmula que nos indicaron aquí. En el caso de la masa voy a calcular el peso. Bien. Y este peso P será considerado como el 100% del peso muerto más el 25% del peso vivo. Y eso me da un total a mí de 113.4 toneladas. Ahora, si bien esta expresión nos la habían dado para la masa, nosotros podemos calcular en función a la masa, considerando la gravedad constante, el peso. Y de esta manera nosotros calcularemos la masa. Pero con esto la masa. Calcularemos con ello la masa. Sencillamente la masa será esta expresión. La masa será el peso que hemos considerado entre la aceleración de la gravedad.
y nos dará un resultado aquí. Bueno, aquí nos da en kilogramos, ¿no? Nosotros queremos expresarlo en toneladas fuerza por segundo cuadrado sobre metro o sobre centímetro. Ahí nosotros tenemos que expresar bien nuestras unidades en función a los datos que tenemos y a las respuestas que queremos dar. Por ejemplo, en la práctica te van a dar que tienes unos desplazamientos iniciales de 4 centímetros, velocidad de centímetros. Si te lo dan en metros, deja la aceleración de la gravedad en metros, ¿ya? Si te lo dan en centímetros, te recomiendo que consideres la aceleración de la gravedad como 9,81 centímetros segundo cuadrado o 980,665, ¿no? La aproximación que más desees. En este caso lo voy a considerar en centímetros y este es el valor para la masa sísmica que voy a obtener yo. Con este es con el que nos vamos a quedar. ¿Sí? Bien. Continuemos entonces. Ya tenemos la primera parte de lo que es la masa a considerar. Ya. Lo segundo que tendríamos que calcular nosotros para empezar a resolver sería la rigidez. Para nuestra suerte, las columnas en toda la planta son iguales. Y al no tener dato o información de las vigas, vamos a considerar, ¿ya?, el modelo cortante. Aquí vamos a poner considerando el modelo cortante. Recuerden que este modelo cortante que nos dice que los diafragmas, ¿no?, son infinitamente rígidos. Bien. Eso quiere decir que los únicos elementos estructurales que aportan rigidez al sistema son las columnas, o en este caso los elementos verticales. En mi planta yo solamente tengo columnas, diré que solamente las columnas ofrecen rigidez. Veo por la elevación que las columnas están no empotradas en la base, sino están articuladas en ella. Entonces la expresión para la rigidez de una columna cambia. Yo puedo calcular la rigidez de una columna, ¿sí? Y esa expresión estará dada en función a otros parámetros, ¿ya? Para esto vamos a poner esto en la siguiente página para que se vea mejor. Voy a calcular la rigidez de una columna articulada en la base. Para esto necesitamos la expresión del E del concreto, ¿ya? Nos dan la expresión del E del concreto, por ejemplo, nos dicen, no nos dan cuánto es lo que resiste el concreto como módulo de elasticidad, y lo puedo determinar a partir de la expresión de la CI, que son los 15.000 kilogramos fuerza con 15.000 multiplicado por la raíz cuadrada del F'C, ¿cierto? Ahora me sale aquí en rojo porque yo no he puesto la información del F'C. Vamos a ponerlo pues por aquí. Si tenemos espacio aquí. Me dicen de que el F'C para mi caso es de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ese también es otro dato que teníamos que haber anotado aquí. Listo, yo reemplazo aquí en la expresión y ya puedo calcular cuánto es el E del concreto. En pascales yo lo necesito en toneladas por centímetro cuadrado. Listo, ya tenemos el E del concreto. Pueden validar sus cálculos en gabinete también. ¿Qué más necesitamos para la rigidez de la viga? Necesitamos la inercia de la columna, ¿no? La inercia de la columna.
La inercia de la columna siempre se expresa como un doceavo de la base, ¿no? En este caso no nos dicen nos dicen que son solamente columnas cuadradas de 50 por 50. ¿Ya? Entonces será pues de la base que es 50 centímetros por la altura, que son los 50 centímetros, pero estos están elevados al cubo, ¿no? Y con esto yo tengo la inercia de las columnas, en centímetros nada más. Vamos a apagarlo completo. Listo, esa es la expresión para la inercia de las columnas. Con esto yo ya puedo calcular la rigidez de una columna. Ojo, estamos hallando la rigidez solamente de una columna. Cuando está articulada en la base, ¿ya? La expresión se reduce. Generalmente cuando está empotrada es 12 veces E por I sobre la altura de la columna al cubo, ¿no? Aquí nos falta también la altura de la columna. Altura de la columna. Acá nos dicen de que la altura tiene vigas intermedias a cada 4 metros, pero como lo voy a considerar como que es de un piso, la altura de la columna total será pues de 8 metros. ¿Ya? Son 8 metros aquí la altura de la columna. ¿Ya? Entonces, con esta información podemos calcular la expresión para la rigidez de una columna. Cuando es empotrada en la base es 12 veces E por I sobre la altura del cubo. Cuando es articulada en la base, para estas condiciones es la cuarta parte de esto. O sea, viene a ser 3 veces el E del concreto por la inercia de la columna, y todo esto entre la altura de la columna elevado al cubo. Nosotros reemplazamos y nos va a dar la rigidez de la columna, que es expresada pues en toneladas por centímetro. Debería darnos eso, para una columna nada más. Contabilizamos las columnas en la planta y vemos que son 3 por cada pórtico. Hay 4 pórticos, serían 12. Por lo tanto, vamos a poner esto más abajo. La rigidez total del sistema, vamos a ponerle rigidez total, será 12 veces la rigidez de una columna. Y listo. Tonelada fuerza por centímetro. Ya tenemos con esto. Y esto es fundamental. Básicamente el trabajo de las prácticas iniciales está en la masa, no casi, bueno, no siempre es mucho problema con su cálculo, salvo que te den pues un metrado de carga, es algo complicado. En este caso es directo. Calcular los módulos por metro cuadrado y calcular el área en planta, ¿no? En este caso es un rectángulo, así que no es muy complicado. Por ahí quizás la confusión en el peso propio de acabados. Tú puedes considerar pues lo que está en la norma, 100, hay otros que consideran 100, 0,100, pueden ser 120, otros consideran 150, depende del que está proponiendo la solución. Entonces, hace el profesor y básicamente siempre va a buscar ahí tu criterio. Entonces tú, yo considero 120 y se acabó. ¿Por qué? Pues porque no tengo más información, pero asumo, porque más de eso no debería pesar un acabado por metro cuadrado. Eso es importante al momento que tú resuelvas. Por eso es que los profesores están muy confiados y muy tranquilos en que va a ser bien complicado que un alumno o dos alumnos tengan las mismas condiciones para resolverlo, porque no todos consideran lo mismo, ¿no? Ese es básicamente su fundamento. Entonces ya tenemos la masa del sistema de un grado de libertad y la rigidez de un grado de libertad. ¿Bien? Entonces con eso ya podemos a empezar a calcular la frecuencia natural. Bien. Frecuencia circular. Pocas palabras, una natural. Bien. La expresión de la frecuencia natural es la raíz cuadrada de la rigidez dividido entre la masa del sistema. Vamos a ponerle ms aquí para que aquí tenga lo mismo.
Bien. Para el sistema aquí. Ya, esa es la expresión para la rigidez. Ya, por lo tanto, yo ya puedo calcularla. Cuando tú la expresas, te va a salir 1/segundo. ¿Ya? Es importante que tengas en consideración que la frecuencia circular natural la expresamos generalmente radianes por segundo, para darnos la idea de cuántos radianes o cuántas vueltas está dando por cada segundo. Asociado a la frecuencia circular o natural, lo que segundo que puedes calcular directamente es el periodo circular. Al que le llamamos T. Le llamamos W, por ejemplo. Entonces, el periodo T se expresa como la constante, el doble de la constante 2pi, y que lo divide entre la frecuencia natural. Con esto ya calculamos el periodo. Nos da cuánto. Es decir, nos da directo en segundos. ¿Bien? Y con eso, asociado al periodo, podemos calcular la frecuencia cíclica, ¿ya? A la que llaman F minúscula. La frecuencia cíclica la calculamos como el valor recíproco del periodo. ¿Ya? Y con eso calculamos la frecuencia cíclica. Nos da de valor. También recuerden que al igual que la frecuencia circular, también nos da expresión 1/segundo. A diferencia de esto yo lo puedo considerar que está en radianes, que está considerado pues a nivel de vueltas, no tiene unidad física, pero este sí como resultado me da 1/segundo también, según su ecuación dimensional. ¿Bien? Pero 1/segundo equivale a hertz. ¿Bien? Entonces con esta parte ya tenemos la primera parte respondida, que es determina el periodo de la frecuencia circular no amortiguada. ¿Bien? Ahora me dicen que calcule también la expresión del desplazamiento xt y su gráfico si la estructura ha sido desplazada 4 centímetros y se deja en vibración libre con una velocidad inicial de 250 centímetros por segundo en esa dirección. Bien. Ya, entonces, para esta primera etapa, no debo considerar que es movimiento amortiguado. ¿Sí? En vibración libre, dice. Libre no amortiguada. ¿Sí? Entonces yo ya tengo prácticamente todo. Tengo un desplazamiento inicial x sub 0 de 4 centímetros y tengo una velocidad inicial de 250 centímetros por segundo. Bien. Entonces yo recuerdo que había una expresión para el desplazamiento que tiene que ver con esta, x sub 0, que multiplica al coseno de W por T, que es la frecuencia natural, más T sub 0, esto dividido entre la frecuencia natural, y esto multiplicará pues al seno de omega T. ¿Sí? Omega por T, perdón. X omega por T. Y eso nosotros lo tenemos que, en el caso de este programa, pues directamente él ya hace el cálculo interno. Ustedes en la práctica tienen que ven la fórmula. Vamos a poner aquí. Expresión matemática del desplazamiento. X en función de T.
Ya, esta es la expresión matemática que da, que le da forma al movimiento. Ojo, para esta condición, en vibración libre no amortiguada. ¿Bien? Entonces nosotros lo que hacemos es reemplazar los valores que tenemos, el x sub 0 que es 4, el b sub 0 que es 250, el omega que ya lo tenemos, ¿no? Y va a quedar en función de t. Bien. Luego de ello, me están pidiendo que calcule las expresiones del momento cortante, y el momento flector, y la fuerza cortante y el momento flector. Nosotros para el caso de la fuerza cortante, vamos a poner aquí, y momento flector. Bien, nosotros tenemos para esto, primero tenemos que recordar que es un sistema de un grado de libertad, ¿ya? Y que en este caso, la respuesta en la base, tanto cortante como momento, estará en función a cuánto se está desplazando en ese instante la estructura. Entonces podemos recordar tranquilamente de que la expresión de la rigidez, ¿no? Vamos a recordar la rigidez del sistema, vamos a llamarlo aquí, del sistema. Además, lo teníamos aquí. Ya, podríamos recordarlo, a ver. Bien, a ver. Y aquí está. Ya vamos a expresarlo como esto. La rigidez del sistema. Bien. Nosotros lo tenemos como que es 3 veces doble del concreto, ¿no? Por el I de la columna, ¿sí? Todo esto entre la altura de la columna elevada al cubo, ¿cierto? Y ahora, pero ¿qué cosa es la rigidez del sistema? La rigidez del sistema, si reemplazamos en la parte izquierda, es el cambio de fuerza, o sencillamente la fuerza que se está aplicando por cada desplazamiento X que tiene mi estructura, ¿sí? Y aquí reemplazamos 3 veces el E, por el E de la columna, por el I de la columna, sobre la altura de la columna elevada al cubo. Y con esto nosotros ya podemos, si despejamos, tenemos una expresión para la fuerza, que sería igual a 3 veces el E de la columna, por el I de la columna, sobre cuando lo pusimos a la altura de la columna H sub C, elevado al cubo, y todo esto por el X. Pero el X en este caso depende del tiempo. Entonces, también sería EF de T. Listo. Con esta expresión podemos calcular la fuerza en cada instante, ¿sí? Ahora, para calcular el momento flector. El momento flector
si consideramos la máxima fuerza que es en el extremo, el momento, que también dependerá del tiempo, ¿bien? Lo podemos calcular como la fuerza, que ya depende del tiempo, multiplicado por una vez la altura de la columna. Listo. En el caso de la fuerza de T, tenemos la expresión. ¿Quién es X? Ya lo tenemos aquí todo X. O sea, todo este X que está aquí, tendría que ir aquí en X de T. ¿Ya? Acuérdense que la respuesta en la base siempre dependerá pues de lo que se esté desplazando. ¿Ya? E igual, ¿no? La respuesta al momento en ese instante también será dependiente del tiempo. No siempre va a ser la misma. Hay una expresión matemática para cada uno de ellos. Bien. Entonces, en ese caso, tendríamos que... Podemos empezar aquí el X de T, lo que tenemos ahí, ¿no? Bien. Luego nos piden resolver para... Considerando una razón de amortiguamiento del 5%, ¿cuál es la expresión del desplazamiento? Esto sí obedece cálculos aparte. ¿Hay alguna consulta por ahí? ¿Escucho un audio? Ok, bien. Ahora, vibración libre amortiguada. Para este caso, lo que me están dando de datos es que la vibración libre amortiguada será pues con un coeficiente E del 5%. ¿Sí? Ya, entonces, para ese caso, nosotros tenemos que recordar que la ecuación diferencial que gobierna el movimiento tiene esta forma. ¿Sí? Esta es la ecuación diferencial del movimiento. Y en el caso, pues, de la frecuencia, y que nosotros tenemos esta expresión para la frecuencia natural. Bien. Y que no solamente con eso, también tenemos otra expresión aquí para lo que es el movimiento amortiguado. Es N cos R. Veamos un momento. Y esta es la otra expresión que tenemos nosotros también, para el caso del movimiento amortiguado. O sea, en base a estas dos es que nosotros resolvemos. ¿Sí? K entre M es omega cuadrado y C entre M es 2 veces el coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Ya? No olviden que este coeficiente se llama, es la razón de amortiguamiento crítico. ¿Ya? Entonces, en función a estas expresiones, nosotros ya hay una expresión resuelta para el sistema, ¿no? Entonces, siempre se calcula de esta manera. Para esto ya el caso del x de t cambia. Es e elevado
al negativo del epsilon por la frecuencia natural por el tiempo, y esto multiplica al x sub 0 por el coseno, acá sí me va a pedir una variable más, W por t, más b sub 0, más el epsilon, esa expresión depende por frecuencia natural, por el x sub 0, todo esto dividido entre el omega d, y todo esto multiplica al seno omega d por t. ¿Ya? Aquí nos pide alerta quién es el omega d. Ya, nosotros tenemos que, cuando ya es amortiguado, la frecuencia amortiguada tiene una expresión. Es la raíz cuadrada de 1 menos la razón de amortiguamiento crítico elevado al cuadrado, y todo esto multiplica a la frecuencia natural. Disculpe. Estas son las expresiones que ya tenemos de teoría. En nuestro caso solamente habría que reemplazarlas numéricamente. ¿Bien? Esta es la expresión que nos da el desplazamiento para el caso amortiguado. Bien. Podemos calcular cada coeficiente de esta ecuación que me piden, determinar, considerando la ecuación del amortiguamiento crítico, calcula la expresión del desplazamiento xt, ya lo tenemos, y determina el número de ciclos y el desplazamiento para un segundo. El número de ciclos y el desplazamiento para un segundo, número de ciclos para t igual a un segundo. Ya. Para este caso particular, nosotros quiero saber cuántas idas y venidas ha tenido este sistema amortiguado. Entendamos de que lo que me están preguntando en esta etapa, ¿ya? Es determina el número de ciclos y el desplazamiento para un segundo. Entonces, voy a pensarlo, voy a hacer las dos posibles respuestas. Como no me está siendo muy específico, no me sé si me está preguntando el número de ciclos para el caso amortiguado o no amortiguado. Si fuera para el caso no amortiguado, ya lo respondí, porque precisamente la cantidad de ciclos en un segundo coincide numéricamente con la frecuencia. ¿Sí? Recuerden que la frecuencia cíclica es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Como la unidad de tiempo en este caso es el segundo, entonces es la cantidad de ciclos por segundo que tiene el sistema. Entonces ya la respondí. Entonces, ciclos para un segundo, ¿no? Entonces voy a poner aquí para vibración libre no amortiguada. Voy a poner una expresión para la cantidad de ciclos en un segundo, el número de ciclos en un segundo, coincide numéricamente con la frecuencia cíclica. Luego, entonces yo voy a poner el número de ciclos, será igual pues a un segundo que me piden que multiplique por la frecuencia cíclica, ¿no? Yo le puse f nada más. Sí, f nada más. Voy a ponerle f sub c, o fc que sea frecuencia cíclica. fc, y ahí me da la cantidad de ciclos.
Me da un número no natural porque estoy multiplicándolo por un segundo. Ahora podemos expresar lo mismo para vibración libre amortiguada, ¿no? El número de ciclos en un segundo coincide numéricamente con la frecuencia cíclica amortiguada. Entonces, para la frecuencia cíclica amortiguada, yo tengo que partir de algo. Yo tengo mi frecuencia, aquí es amortiguada. Yo tengo mi frecuencia amortiguada, que ya la calculé hace un momento. ¿Cierto? Aquí está la expresión que calcula la frecuencia amortiguada. Yo reemplazo aquí y me da esto. Entonces, en función a esta, puedo calcular el periodo amortiguado. El periodo amortiguado será pues la constante 2 veces pi, que dividirá a la frecuencia amortiguada. ¿Eso cuánto me da? 0.758 segundos. Y en función a la frecuencia amortiguada, puedo calcular la frecuencia amortiguada, que será 1 sobre el periodo amortiguado. Me da en 1 sobre segundo, también eso se considera como hertz, ¿no? Luego, el número de ciclos, pero amortiguado, será pues un segundo que va a multiplicar pues a esa frecuencia amortiguada, ¿no? Es numéricamente igual. Bien, con esto tendríamos la respuesta concluida. La solución concluida para este ejemplo. Bien. No sé si tengan hasta el momento alguna consulta. A ver, Schuffer, si me puedes oír si alguien tiene alguna consulta con respecto a esta primera solución. El documento después de esto se les va a pasar por PDF a cada uno de ustedes. Por el momento en Bien, el chat no hay ninguna pregunta, Leonardo. perfecto. Entonces aquí falta actualizar esto. Bien, bien. Entonces pasemos a resolver la siguiente. Bien, hay un problema similar a este resuelto en el libro del Chapra, pero para solamente un pórtico de un solo vano. Acá me dicen la siguiente estructura: considere un techo ligero de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado, una sobrecarga de 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado, y la masa se puede expresar como la misma expresión del caso anterior, ¿no? El 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva. Bien. El periodo de frecuencia circular no amortiguado en la dirección Y, perdón, en este caso la dirección de análisis es la dirección Y, coincidentemente en la dirección en la que están los arriostres. La expresión del desplazamiento YT y su gráfico, si la estructura ha sido desplazada 4 centímetros y se deja vibración libre con una velocidad inicial de 250 centímetros por segundo en la misma dirección, la fuerza cortante y el momento flector en la base, ¿no? Acá va a ser un poco diferente el momento flector. Bien. Considerando una razón de amortiguamiento del 5%, calcula la expresión del desplazamiento XT y el número de ciclos y desplazamiento para un segundo. Bueno, va a ser casi los mismos cálculos que el caso anterior. Si hubieran pedido, determine el número de ciclos para 2, 3, 4 segundos, en lugar de poner un segundo aquí, ponía pues el tiempo que te piden y te va a dar pues numéricamente igual a la frecuencia circular, pero multiplicado por la cantidad de tiempo que te solicita. Bien. Entonces, nosotros ya sabemos de que lo complicado aquí no es el reemplazar los datos en las fórmulas iniciales, sino resolver la estructura. ¿Sí? Para este caso, por ejemplo, en la dirección Y, ¿ya? En la dirección Y yo tengo columnas tipo C1, 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 para las que tienen arreostres, columnas tipo C2 en la parte, en el pórtico central, ¿ya? Por la simbología,
entiendo de que todas las columnas tipo C1 y C2 aportan rigidez de manera de columna empotrada en la base, ¿no? Y el empotramiento también se considera en el techo, ¿no? Así que columna bien empotrada. Y que y los arrestos también, para los arrestos también se tiene una expresión. ¿Sí? Y también todas están también todas las columnas tipo C1 y C2 están empotradas. Tienen dimensiones diferentes, ¿ah? Son cuadradas de lados 50 y 40. Ya. Entonces, empecemos con los datos. Primero voy a resolver el pórtico central. Y precisamente ese pórtico que tiene 3 columnas tipo C2. ¿Bien? Tipo C2 empotradas en la base. Entonces, para el cálculo del pórtico central, las columnas C2 van a ofrecer una cierta rigidez. Entonces yo voy a calcular la rigidez, ¿ya?, de una columna tipo C2. ¿Ya? La rigidez de una columna tipo C2 estará en función de que es empotrada en este caso, entonces es 12 veces el E del concreto, ¿no?, por la inercia de la columna C2, ¿no?, y todo esto dividido entre la altura elevada al cubo. ¿Sí? En este caso, la altura de las columnas va a ser la misma para todos los casos. Entonces, aquí me da una alerta. ¿Quién es EC? Entonces, vamos a colocar aquí como datos. Vamos a empezar a colocar aquí los datos que necesitamos. ¿Qué datos tenemos? A ver, techo ligero. Ya, entonces tenemos la carga, vamos a llamarla muerta, que es de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Tenemos la carga viva, sobrecarga dice ahí, de 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Bien, bien, vamos a ponerle el lado 1 de la columna, es de tipo C1. El lado de C1, vamos a poner mejor, ¿no?, el lado de C1 es de 50 centímetros. El lado de C2 es de 40 centímetros. Ahora sí, no nos olvidaremos del F'C del concreto, que es, vamos a definirlo de nuevo, 210 expresado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. 210. La altura, ya no han puesto H minúscula, es H mayúscula ya. La altura de la columna es 4 metros. La longitud L1 es 4 metros también. L2 también es 4 metros. Y aquí el diámetro. Vamos a colocar aquí. De
Tilde corresponde a 1 pulgada, dice. 1 pulgada en inglés es inch, ¿no? Estamos familiarizados. Solo por si acaso, a ver, en centímetros, el diámetro sería, eso es lo que nos piden, ¿no? Nosotros me dan el diámetro del acero en pulgadas, ya yo lo paso a centímetros. Entonces ya está cantado que todo lo voy a calcular todo en centímetros por centímetros, inclusive las cargas, con eso no me voy a hacer mucho problema. Ya, entonces, a ver, veamos qué más, qué otro dato necesitamos. Ah, el E del acero, ¿verdad? El E del acero, fundamental. El E del acero, me están dando el dato acá, así que es 2.2 por 10 elevado a la sexta. Acá se dice tonelada fuerza por metro cuadrado. Bueno, ya, ese es lo que nos dan de dato. Con ese dato hay que resolver. 2.2 dice a la sexta toneladas metros cuadrados, ya está bien. Ya, un dato, un tip adicional, ¿ya? Cuando ustedes preparen o practiquen sus solucionarios aquí, tipo yo este software se llama MatCat, ¿ya? MatCat Prime, esta es la versión 6. Hay bastantes unidades de tonelada. Si tú escribes, por ejemplo, 1 tonelada, sí es válido, la tonelada es válida como unidad, pero tiene una expresión, es 907.185 kilogramos, a diferencia de 1 tonelada fuerza. La tonelada fuerza tiene otra expresión, está expresada en newtons, ¿ya? Y esa, si yo lo paso, esos kilogramos, esos newtons, si yo lo pasara a kilogramos fuerza, recién se convierte en 1000, en recuerdo que es los 1000 kilogramos. ¿Ya? El MatCat, la tonelada, él la entiende como tonelada americana, ¿ya? Y el TONEF, como su símbolo él indica TONEF, tonelada fuerza, él lo entiende como kilogramo fuerza del sistema internacional, ¿ya? Entonces, si practican con MatCat y por casualidad escriben por tonelada, ¿no? Sí les va a dar una respuesta como masa, pero no es el de nuestro sistema internacional, sino es una unidad mucho menor, ¿ya? Así que vayan a tener cuidado con eso. Por eso es que nosotros en el solucionario siempre vamos a tener la palabra TONEF, indica que es tonelada fuerza del sistema internacional. ¿Ya? Y entonces ya hemos apuntado todos los datos y asociado a estos datos, nosotros ya teníamos que el E del concreto tiene una expresión, que la habíamos calculado por acá, si mal no recuerdo. Vamos a ponerla nuevamente por acá, que son los 15.000, ¿no? Kilogramos fuerza elevado a la 0.5 sobre centímetro por la raíz cuadrada del F'. Me da en pascales y yo la necesito en tonelada por centímetro. Centímetro cuadrado. Ya está. Vamos a ponerlo aquí para que se vea más ordenado. Entonces aquí ya tengo el E del concreto expresado en tonelada fuerza por centímetro cuadrado. Bien. Nótese que el E del acero está en tonelada fuerza por metro cuadrado y el E del concreto está calculado inicialmente con la fórmula 15.000 por el F', la raíz cuadrada del F', me va a dar en 15.000 en unidades kilogramos fuerzas por centímetro cuadrado. Yo lo convierto a toneladas, multiplico por 1000 y todo, ¿no? En eso no debería haber mucho problema. Entonces, si yo hago la conversión del E del acero, ¿ya?, a tonelada fuerza por centímetro cuadrado, me va a dar una expresión por ahí equivalente de 220. Por eso me parece raro que sea el concreto,
casi igual que el del acero, pero ya, es dato del problema. Contra eso no se puede, no vamos a discutirlo. Ya, entonces empecemos con, anotados todos los datos y haciendo los cálculos previos, empezaremos a resolver los pórticos más simples. En este caso voy a empezar primero con las rigideces. Voy a atacar primero el pórtico central, que está compuesto por 3 columnas tipo C1, y estas están consideradas, están vistas como empotradas a la base. Entonces, calculando la rigidez de una de estas columnas, la expresión que me da esta rigidez es 12 veces L del concreto, la inercia de la columna, y entre su altura elevada al cubo. Entonces, para eso yo necesito la inercia de mi columna C2. Ya, ¿eso cómo lo calculaba? Entonces, yo lo calculo como un doceavo de base por la altura de la columna al cubo, ¿no? En este caso sería la columna, el lado de la columna C2 elevado a la cuarta. Y me dará pues un resultado en centímetros, ¿no? Yo reemplazo eso en centímetros y me da eso. Listo, ahí tengo la inercia. Entonces ya con eso ya puedo calcular la rigidez de una columna C2 en tonelada fuerza por centímetro. Listo. Para el pórtico, entonces sería para el pórtico central, vamos a ponerle pórtico, la rigidez del pórtico central será igual a 3 veces la rigidez de una columna C2. Y ahí lo tenemos. Multiplicamos eso por 13, por 3, perdón, y lo tengo en tonelada fuerza por centímetro. Listo. Y 3 por 8, 24, 26, estamos en el orden. Está bien. Listo, ya tengo la rigidez que aporta el pórtico central. Ahora, en el caso del pórtico extremo, ambos son iguales, así que lo calcularé una vez y luego lo duplico. Bien. Para el caso del pórtico extremo, pórticos extremos, vamos a ponerlo aquí. Pórtico extremo, o lateral, ¿no? Extremo, el que está compuesto por 3 columnas tipo C1, 3 columnas tipo C1, y arriostres, ¿no? Y arriostres. Eh, metálicos. De diámetro igual 1 pulgada. Entonces, si veo la figura, entonces, para el desplazamiento lateral, el que está dando rigidez es la columna y el arriostre, ¿sí? Entonces voy a considerar primero, voy a calcular la parte más sencilla, que viene a ser la rigidez que aporta la columna. Para esto yo necesito la inercia de la columna C1, ¿no? Igual es un doceavo del lado de la columna C1 elevado a la cuarta, ¿sí? Y listo, con esto tengo la inercia de la columna C1. Me dará pues en centímetros a la cuarta. Le peso como decimal. Ya está. Sí, es mayor, ¿no? Porque acuérdense que la columna tipo C1 era de 50 centímetros. Obviamente que sí, tiene más inercia. ¿Bien? Vamos a calcular aquí primero el aporte de las columnas. Aporte de columnas de concreto armado. ¿Bien?
Entonces yo tengo la inercia, ya puedo calcular la rigidez de una columna tipo C1. ¿Sí? La expresión es idéntica a la anterior, es 12 veces L del concreto por la inercia de la columna C1 dividido entre la altura de esta columna elevado al cubo. Con eso yo puedo calcular la rigidez de una columna tipo C1. Me dará kilogramos segundo cuadrado, lo expreso en toneladas fuerzas por centímetro. Listo, ahí lo tengo. Bien. De ahí me faltaría calcular, pues, multiplicarlo por 3, ¿no? Ahora, voy a calcular el aporte de los tensores. Vamos a ponerlo en la siguiente página. El aporte de los arriostres. Ya, para el caso de los arriostres metálicos, hay una expresión con la que se calcula el aporte del arriostre metálico. Déjenme, la tengo ya escrita por acá. Listo. Estaré editándolo. Listo. El arriostre metálico, la rigidez de el arriostre obtiene multiplicando la altura, perdón, el área, en este caso el área de la barra, multiplicada por el E del acero, dividido entre la longitud de la barra, y todo esto por el coseno del ángulo que tenga. En este caso va a ser el ángulo teta, pero el elevado al cuadrado. Bien. Entonces yo tengo esta expresión como el cálculo de un arriostre, ¿no? La rigidez de un arriostre. Necesito el área de la sección de la barra, en este caso como es acero, el módulo de elasticidad del acero, la longitud de la barra y saber el ángulo que forma, el ángulo de inclinación de ese arriostre en diagonal con respecto a la horizontal. ¿Ya? Entonces empecemos con lo primero que nos falta, el área de la barra. ¿Ya? El área de la barra lo obtengo multiplicando la constante pi por el diámetro elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 4. Eso me debe dar a mí en centímetros cuadrados. Recuerdan que el diámetro era 1 pulgada, ya lo pasamos a centímetros, es 2,54. Aquí tengo el área de la barra. La longitud de la barra, vamos a ver si la tenemos de dato. No la tengo de dato, bien, pero me dicen de que L2, ¿no? L2 es 4 metros y la altura también es 4 metros. Entonces hacemos un pitagorazo ahí, la explicación del teorema de Pitágoras. Entonces, L de la barra será la altura elevada al cuadrado, más, en este caso, más
la altura más L2. L2, pero este L2 está elevado al cuadrado. ¿Ya? Nos da de resultado 2 raíz de 2, ahí está justo 5.657 metros. ¿Ya? Como la altura, vamos a poner aquí, z es igual al arco tangente, que sea h entre L2. ¿Y eso cuánto me da? Listo, teta es el arco cuya tangente sea h entre L2, y yo lo reemplazo directamente aquí. Ya tengo con esto el K de la riostra. Listo, le expreso en toneladas, fuerza por centímetro. Ahí está. Ya. Bien, aquí, bueno, nos está saliendo un valor relativamente menor que la rigidez de una... Bueno, sí, aporta más, pues. ¿Ya por qué? ¿Por qué es que me detengo aquí un momento? Porque si el E del acero, si lo buscan, bueno, el acero. A ver, idea del acero. Vamos a hacer una búsqueda rápida aquí. Acero. Ya, a veces 2.003.039 kilogramos centímetro cuadrado. O sea, es 2 por 10 a la sexta kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ya? Aquí el dato nos está dando que es 2.2 por 10 a la sexta. Pero tonelada metro cuadrado. Eso es muy pequeño. Por eso es que la rigidez aquí del acero nos sale bastante pequeña. ¿Ya? Bueno, o sea, ahorita estamos limitados al dato que nos han dado, ¿no? ¿Sabes? Es este acero que tiene esta resistencia. Realmente es mucho mayor. ¿Ya? Vamos a discutir ese dato. A ver, el E del acero 2.2 toneladas. 2.2 por 10 a la sexta kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ya. Si este es el dato que nosotros tenemos, si es 2.2, vamos a poner, realmente es 2.1. Ya. Ahora, pero si esto yo lo expreso en tonelada fuerza por metro cuadrado, 2 por 10 a la sexta, ¿verdad? Claro, ahí le ha faltado un 10 más. Claro, el 10 es el 2.2 por 10 a la sexta, y el orden es, vamos a ponerlo aquí, 21 por 10 a la sexta.
¿ya? Si hubiera sido 2.2, a ver, 22. Ya, eso nos está dando un dato 10 veces menor, 9 veces menor que lo real, ¿no? Es por eso la diferencia. Si nos salía 10 veces más, esto nos salía 9.8, que es bastante más rígido que el concreto. Tiene sentido. Pero ya, estamos atados a ese dato, entonces con ese dato vamos a resolver. Entonces ya tenemos la rigidez que ofrece un arriostre en diagonal. Ahora, la pregunta y lo que tenemos que darnos cuenta es, si bien en cada pórtico extremo hay 4 arriostres, solamente la mitad de ellos, 2, en este caso porque están cruzados, 2, solamente 2 ofrecen rigidez lateral. Eh, Tendríamos que verlo en elevación. Cuando lo vemos en elevación, ya, o sea, ahí se puede ver una elevación, cuando se está desplazando hacia uno de los lados el pórtico, van a haber dos cables, ¿no? Están orientados, digamos, en el sentido de desplazamiento. Dos van a estar trabajando a tracción y los otros dos estarán trabajando a compresión. Entonces, el aporte de la rigidez del arriostre a compresión es mucho menor que a tracción, ¿sí? Entonces, para eso, el K de los arriostres, vamos a poner la rigidez que aportan los cables, ¿ya? Será solamente el número de cables que aportan rigidez lateral, serán 2 veces el K de cada arriostre, ¿sí? Y eso solamente me dará pues esa cantidad por centímetro. Acá ponemos el sustento de por qué al desplazarse viento lateral, el desplazamiento lateral, solamente 2 cables ofrecen esfuerzo de tracción. Por eso solamente multiplicamos por 2. O sea, en cada pórtico solamente 2 cables ofrecen, te pandean y tu rigidez lateral es mínima. Bien. Entonces ya con esto tengo la rigidez que aportan los cables. Vamos a poner la rigidez de los cables. Bien. Por pórtico, son solamente 2. Y ya tengo la rigidez del acero. Entonces ya puedo calcular la rigidez del pórtico. La rigidez del pórtico extremo, que estará dado por la rigidez de las columnas, que ya la habíamos calculado. Tengo 3 veces la rigidez de una columna tipo C1 más la rigidez de los cables, ¿no? Y eso me da en toneladas por centímetro. Listo. Entonces ya resolví la parte más complicada, que es, bueno, ya hemos resuelto la parte más complicada, que es la rigidez lateral del pórtico central, 3 columnas, ya lo hicimos. Ya tenemos la rigidez de todo el pórtico extremo, que son las 3 columnas y los 2 cables que ofrecen tracción. Los otros 2 se pandearán, su rigidez lateral es mínima. Entonces ya puedo calcular la rigidez total. Luego, la rigidez total en la dirección Y, ¿no? Voy a ponerle rigidez total, que será 2 veces la rigidez de un pórtico extremo, más una vez
la rigidez del central, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? A externo, pues. Extremo. Bien. Cambiamos las unidades para que sea compatible. Tonelada, fuerza por centímetro. Listo. Ya tenemos la rigidez. Lo segundo que vamos a calcular es la masa, ¿no? Masa del sistema. Listo. Para la masa del sistema nosotros ya teníamos habíamos anotado que tenemos una carga muerta y una carga viva. Y tenemos todo un área en planta. Entonces vamos a calcular el área en planta. El área en planta. El área en planta estará dada por, a ver, veamos, L1 más L1, L2 más L2, ¿no? Será pues 2 veces L1, que multiplicará a 2 veces L2, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? 64 metros cuadrados. Listo, entonces con esto yo puedo calcular el peso muerto, ¿sí? Que será pues la carga muerta multiplicada por el área en planta. Me sale en newtons, yo quiero pasarlo a toneladas. 6.4 toneladas. Entonces puedo calcular el peso vivo, ¿no? Que será pues la carga viva por el área en planta. Y lo paso a toneladas. Finalmente, el peso total, peso del sistema, es el 100% del peso muerto más el 25% del peso vivo. Y eso nos da en toneladas también. 9.6 toneladas. Poco el aporte. Y la masa del sistema, que será pues, acá nos da un valor ya inicial, vamos a tratar de definirla, el peso del sistema entre la aceleración de la gravedad. Está en kilogramos, pero yo lo quiero expresar en toneladas fuerza por segundo cuadrado dividido per centímetro. Poquísimo. Vamos a ponerlo más decimales para que se vea. Bien. Listo, entonces ya tenemos la masa del sistema y el K del sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Lo mismo que ya habíamos visto. Frecuencia natural. Frecuencia natural. La frecuencia natural tiene su expresión. W es la raíz cuadrada de el K del sistema. Ya lo tengo por ahí. El K total en este caso. El K total entre la masa del sistema, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? Wow. Radianes por segundo. Listo, asociado a él, sabemos que está el periodo natural. Que llamamos T. Esta frecuencia natural. Realmente es omega. Yo por ahorrarme golpes de teclado pongo W nada más. Pero lo ideal es poner la letra omega del alfabeto griego. ¿Bien? El periodo T está asociado con la frecuencia natural. Inclusive en algunos textos lo ponen W omega sub n, ¿no?
asociando a natural yo. Como es natural, yo solamente lo expreso así nada más. Está en un periodo muy pequeño, 0.05 segundos. Vamos a ponerle con más decimales. 5 decimales, a ver, ahí está. Mucho, ¿no? 4. Ahí está. Y luego con esto calculamos la frecuencia cíclica, ¿no? Que llaman sencillamente con la letra F minúscula. F minúsculo. Inclusiva. Entonces la F se define como 1 sobre el periodo. Y reemplazo y me sale esto. Y las unidades de esto es en Hertz. ¿Ya? Sale 1 sobre segundo, pero realmente es 1 sobre segundo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Eso que sale igual, 1 sobre segundo. Entonces la frecuencia se expresa en Hertz. Es numéricamente lo igual. 1 sobre segundo, Hertz. Ya. ¿Qué más me pide en este ejercicio? Periodo, la expresión del desplazamiento y sub t y su gráfico si la estructura ha sido desplazada. Ya, condiciones iniciales. Listo, las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces, para las condiciones iniciales yo tengo que el y sub 0 es 4 centímetros y que la velocidad sub 0 en el eje y, pues, ¿no? Es de 250 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces, para vibración libre no amortiguada, para vibración libre no amortiguada en la dirección, voy a ponerle Y, para vibración libre no amortiguada, dirección Y. Tendríamos el Y que depende del tiempo, a que va a ser igual al Y sub 0, que multiplica al coseno de W por T, más B sub 0, dividido entre la frecuencia natural, y multiplica al seno de frecuencia natural por T. ¿Sí? Listo. Ya tenemos la expresión para el desplazamiento Y en cualquier punto. Nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazar nuestros valores Y sub 0, B sub 0 y el omega, que ya lo hemos calculado, y darle y realmente reemplazarlo nada más. ¿Ya? En, en el MATLAB ya se calcula de manera interna eso. ¿Ya? Este, ¿qué más nos piden para este caso? Las expresiones de la fuerza cortante. Las expresiones de la fuerza cortante ya las hemos visto. A ver, la fuerza cortante está por aquí. Para no volver a escribir. En este caso no sería el X, sería el Y. Acá sería el Y de T. Y en este caso acá sería por H, ¿no?
Acá, claro, el H. Acá es el H. Bien. Más nos piden que, a ver, la expresión del amortiguamiento. Para el amortiguamiento también la misma es básicamente lo mismo. Bien. Ya, si yo considero vibración amortiguada del 5%, ¿no? Para mi caso acá sería ahora con Y, pues, ¿no? Y aquí sería Y sub 0. ¿Y qué más nos estarían pidiendo para este caso? A ver. Ujú. Libre. Amortiguar la expresión de desplazamiento y su... el gráfico de la expresión. Me piden la expresión de desplazamiento YT y su gráfico. Y entonces aquí es donde hay que calcular el gráfico. A ver, veamos esto. Veamos. Hay una manera bien sencilla de poner gráficos aquí. Tampoco. Bueno, esto, cuando nosotros lo graficamos, esto va a obtener la forma de la gráfica tipo seno coseno. O sea, no... A ver, vamos a ver si por aquí tengo alguna expresión para ello. Vamos a compartir aquí algo de información, a ver. Verá. Bien. 154 y la omega era 126. Entonces aquí yo estoy graficando un Y.
es igual a 4 centímetros por el coseno de 126.799 T más P sub 0, que es 250 sobre 126.799 multiplicado por el seno 126.799x. Wow. No se ven aquí los nudos, pero no se observa bien la gráfica. Parece que la frecuencia, el periodo es muy pequeño. Si hubiera sido en metros, los ponemos a ver. Ya, si lo expresamos en metros se ve así. Bien. Si lo expresamos en metros, debido a que el periodo es muy pequeño, o sea, se demora, pues, ¿cuánto? Recuerden que el periodo era 0.05 segundos. Entonces demora 0,5 segundos en llegar a su posición de equilibrio. Por eso es que el desplazamiento lateral es muy pequeño. La separación entre extremo más extremo es 0.05. Entonces más o menos la gráfica la consideraríamos así si lo dibujamos esto en 0,4, expresamos el eje vertical en metros, ¿no? Es muy pequeños los desplazamientos. Esa sería una gráfica, vamos a ponerla, graficarlo aquí. Poner aquí el pedazo de la gráfica aquí. Lo reducimos para que se vea aquí. Bien. Vamos a ver. Ya, esta es la expresión, igual, para cuando nos piden la expresión del desplazamiento, si considerando 5% amortiguamiento, esta es la expresión. Lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar todos los valores que tenemos, y realmente tenemos todos, ¿no? De ahí ya tenemos el omega d, la frecuencia natural, el tiempo, el desplazamiento inicial aquí va a ser el y sub 0, ¿ya? No confundir con el caso anterior, y sub 0. Reemplazamos y todo, tenemos el omega d. Nos piden el y sub d para cuánto. A ver, para este caso nos están pidiendo un desplazamiento específico, creo. No, no nos piden. Determine el número de ciclos y el desplazamiento. Ah, el número de ciclos y el desplazamiento para t igual a 1. ¿Ya? Ah, en el caso anterior también nos pedían lo mismo, creo. Ya, entonces falta aclarar en en lo anterior. ¿Ya? Desplazamiento. Ya. Como se parece la respuesta para este caso también, vamos a copiar el texto. Y diré, número de ciclos para t igual a 1 segundo. Acá será pues FC. Yo aquí había tenido. Vamos a ponerle FY. Y aquí FY también.
¿Ya? Acá es FY. Aquí los mega de cambia. Listo acá. Ahora, el problema va a ser el desplazamiento para t igual a 1. Por ejemplo, en el caso anterior, si yo quisiera hallar el desplazamiento, el y para un segundo, sencillamente lo reemplazo y me va a dar el valor. Me dará en centímetros. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar cuando calcule yo el desplazamiento para t igual a 1. ¿Ya? El desplazamiento para t igual a un segundo. Entonces, si considero la vibración libre no amortiguada, el desplazamiento será ese. Pero si considero la vibración libre amortiguada, el valor de y cambiará. Es este. Es mucho menor. Y tiene sentido, porque debido a un amortiguamiento del 5%, después de cierto tiempo empieza a detenerse. ¿Sí? Para las condiciones iniciales que tenemos, ¿no? ¿Bien? Entonces, ya, hasta ahí tenemos alguna consulta, Sufar, ¿me ayudas? Hasta el momento no, Leonardo. Perfecto. Entonces ya podríamos ya dar término al taller con estos dos ejercicios resueltos. Se les va a pasar esto sí va a pasar más rápido el PDF, si los puedo compartir rápidamente. Bien. Y el video, así como nos indicaron, puede ser hoy en la noche, quizás ya para el día de mañana. ¿Sí? Tenemos una encuesta adicional, Sufar, creo. La encuesta se les va a compartir luego por el grupo de WhatsApp. Perfecto, listo. Bien. Entonces sería Entonces, todo por mi parte. Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes y éxitos en la práctica de esta semana. sí, por la pregunta que están haciendo, va a compartir el PDF para que Ujú. puedan, todos verlo. Sí, lo van a compartir por el grupo donde se les envía el link, no se preocupen. Gracias, Leonardo, por tu participación para ser docente de este taller. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Como les había mencionado al inicio, a más tardar el día de mañana por la tarde, noche, se estará subiendo el video. Y nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como CY-UPC. Y nada, chicos, mucha suerte en su examen. Gracias, Leonardo. Hasta luego. Nos Cuídense. vemos. Buenas tardes.